Hágale primero, Jorber, hágale. No, Dale, Jordan, dale. no, pues, profe, ¿qué le digo? No, de primera por el tema cuando estaban presentando la primera campaña, el primer video donde lo había hecho el publicista, pues que uno de los políticos que estaba ahí se ofendió mucho porque no decía nada de la verdad que había pasado anteriormente en Chile, por ejemplo, los desaparecidos, los muertos y todas las personas que estaban siendo, ¿cómo se llama? Mm, estaban Ejecutada. siendo torturadas y ejecutadas también. Y también como el gobierno también, por ejemplo, la parte cuando estaban ya diciendo los votos, que no me acuerdo quién fue, que el que les estaba anunciando de una cambió eh, el valor de los votos. Por ejemplo, al voto sí le dio el 50 y algo por ciento y al no le dio el 40 y algo. Y cuando hicieron el cambio, por ejemplo, un general se ofendió mucho con el general que estaba ahí en la propuesta, que estaba haciendo su campaña de presidente, que se ofendió mucho, entonces dijo que dejaba solo a ese general porque es que muy deshonesto lo que estaba haciendo. Y en ese momento cambiaron de una vez otra vez los votos y dijeron la verdadera cifra de cada uno de los votos. Por ejemplo, el del no, que fue el más alto, y el del sí, que fue el menor. Y ya, profe. Listo, muchas gracias, Jordan. ¿Y Sara? Pues, profe, a mí me impactó mucho el hecho de que 15 minutos para darle a las personas como la oportunidad de decidir del sí y el no, como que saber que juegan entre ellos y se ponen como a decir cosas malas del otro y también como infundiéndole miedo a las personas con las propagandas que ponían. Entonces, pues no sé, en cuanto a la comunicación, muchas veces creemos lo que nos muestran y es algo totalmente diferente. Entonces siento que como que tenemos que investigar un poquito más aparte de lo que nos muestran porque de cierta manera el gobierno controla todo eso. Entonces es como lo que ellos quieren que nosotros veamos y sintamos de cierta manera temor. Con lo del discurso del rey, me pareció muy gracioso una parte donde el papá le estaba diciendo al rey que, que los reyes ya no se tenían que solo mostrar y verlos como un ejemplo y respetarlos, sino que ya se tenían que comunicar, ya tenían que hablarle a las personas. Entonces, claro, este señor no sabía hablar y ya no tenía que mostrarse así todo, hasta era guapo de cierta manera. Y ya no se tenía que mostrar solo así, sino que tenía que convencer a la gente, hablarle y decirle pues ciertas cosas para tenerlas controladas. Eso es lo que yo opino, que como que nos controlan de muchas maneras. Y pues ya no sé, muy interesante. Muchísimas gracias, Sara y Jorbert, por su aporte. Sí, antes de iniciar el tema de hoy, si quiero hacer una consulta, digamos, a todos y a todas los que están en este espacio. Yo creo que el cine, pues, es una buena forma de generar espacios de diálogo que permite profundizar en conceptos, que permite problematizar también otras cosas, lo que está diciendo, por ejemplo, Sara, sobre el tema de cómo, o sea, tus competencias comunicativas y cómo uno lee de una manera diferente el tema del papel de los medios de comunicación, cómo lee el tema de la publicidad, cómo eso nos permite entender que cuando hablamos de competencias comunicativas no es solo hablar bien, sino saber que la comunicación no es un problema de forma únicamente, sino un problema de fondo. O sea, no es lo que digo, sino cómo lo digo, y ese cómo lo digo puede cambiar sustancialmente la percepción que yo tengo y la realidad, la percepción que yo tengo, digamos, de las cosas. Pero entonces, ya que este primer como ejercicio solo lo pudieron realizar, digamos, como Jorber y Sara, no sé si seguimos haciendo esto y hay compromiso, pues, como de la mayoría de ver las películas propuestas, de poder, digamos, como participar alrededor de ello, o más bien no hacemos como ejercicios alrededor del tema del cine en este espacio. Por mí no hay problema, no es un regaño, lo estoy diciendo, es más como por la dinámica de las 4 sesiones que nos quedan. Entonces, pues ya ustedes me dicen y sobre eso como planteo como los formatos. Para hoy, de hecho, tengo otra película propuesta para ver para la próxima sesión, pero ya ustedes me dirán. Entonces va Fernanda y creo que Santiago.
Profe, qué pena, de verdad que yo me disculpo, se me salió de las manos no ver las películas, pero no, sí, me encanta que, pues, que lo proponga porque pues es muy chévere, como para variar la rutina de clase en sí y dar como las opiniones y todo eso, entonces sí, o sea, yo sí de acuerdo. Listo, muchísimas gracias, Fernando. Pero yo también de acuerdo con Fernanda, que es, Dale, Edison, va Edison, Santiago y va Ángela. no, profe, que de acuerdo con la compañera, que sí, que pues también me disculpo por no haber visto la película, pero no, comprometido para las siguientes. Listo, pero entonces para la próxima tienen que ver 3. Pero dale, listo. Santiago? Claro, Pero bueno, la dinámica es muy buena. Igual, pues yo la película El discurso del rey me la vi cuando salió. Y en Sí. ese tiempo, pues no la vi con esos ojos de política, ¿sí me entiendes? La vi como más por el lado cómico de que el rey estaba aprendiendo a hablar, todo lo que pasó pues con el psicólogo que lo estaba enseñando y todo eso. Y la verdad es que esta semana fue muy dura porque hice fila casi 24 horas para tanquear. Entonces, la verdad, buscando trabajito y eso es complicado. Pero yo me Dale, no, comprometo también. listo, dale, no, Santiago, te entiendo. O sea, no lo tomen con ver. Habla Ángela y ya les recojo. Dale, Ángela, que levantaste la mano. Profe, sí, yo también estoy de acuerdo con, digamos, con seguir con la misma actividad con la que venimos. Yo no tampoco me vi la película, pero pues a mí sí me gusta mucho ver todo tipo de películas, todo tipo de cine. A mí me gusta pues toda esa actividad, sí me gustaría que la siguiéramos realizando. Listo, dale, sí. O sea, no lo digo como un regaño en especial. Fíjense que esto ni siquiera pues tiene como una nota más allá de lo de participación, sino es más bien que si esta variación, por ejemplo, de los espacios de encuentro no es la más indicada, pues no hay lío, no lo hacemos. Pero si me están diciendo que sí, pues ya he escuchado como 6, 7 personas que han dicho que están de acuerdo. Creo que lo vamos a mantener, a menos que alguien diga que no, lo cambiamos. Porque pues finalmente el cine es de todas maneras una forma en la que podemos acceder al conocimiento. Recuerden la primera sesión y la segunda sesión cuando hablábamos un poco sobre la lectura, y es que uno no solo lee en el sentido de leer el libro, el texto. Entonces, cuando uno le da solo prioridad a aprender desde el texto, está desconociendo que hay muchas otras formas de generar aprendizaje. Y creo que lo que dice Santiago es muy preciso. O sea, una cosa es cuando yo veo una película porque me entretiene, y otra cosa es cuando yo veo una película no solo en el sentido digamos, como de lo entretenida que es, sino que la reflexión. Eso me hace, digamos, tener como un encuentro diferente con lo que veo. Entonces, por eso también el tema del cine trato de trabajarlo mucho, incluso las series, si tienen, podemos ver y trabajarlas, porque podemos dar, sí, como o sea, eso puede ser parte de la clase, no es como una cosa decorativa, como que no, eso hay que verlo porque el profe le gusta el cine y ya, sino que ahí también se puede aprender, ahí también se pueden profundizar temas. Y en este seminario en especial que es competencias comunicativas, pues eso sí que se ve. O sea, porque hay cine donde podemos hablar un poco alrededor del tema, por ejemplo, de los medios de comunicación, donde podemos hablar alrededor no sé, de cómo se construyen discursos diferentes a lo que nos quieren decir, del tema de la manipulación. Hay muchas cosas en cine y que no es solamente ese cine, pues, denso, difícil de leer, sino que hay cine comercial que puede tener esas cosas, que viéndolo nos puede permitir como llegar eh, a interpretar esos elementos. Entonces, por eso digamos como que lo traigo siempre propuesto. Para la próxima semana, o sea, para el próximo miércoles, les voy a proponer una película en específico que se llama Mad City. Es una película de 1997, protagonizada por John Travolta, además. Y no sé si está, creo que es, y por Dustin Hoffman. Y esa película de Mad City plantea lo que tal vez estaba diciendo Sara, y es el papel de los medios de comunicación, en cómo intervienen los medios de comunicación en lo que nosotros vemos de la realidad, lo que nosotros asumimos de la realidad. Hay una película mexicana que puede llevarnos también un poco a eso, pero bueno, creo que les voy a poner las dos opciones, esa de Mad City o la otra película mexicana, es que no me acuerdo ahorita cómo es que se llama esa película. Dime, Sara. Profe, qué pena, ¿me puedes decir cómo se escribe la película? ¿Cómo se deletrea? Bueno, deletrea, no sé. No, dale, MAD, o sea, MAT, M de mamá, A de alumno, D de dedo,
Sí. Y al lado City, C-I-T-Y, como ciudad. Ok, estábamos entendiendo otra cosa, gracias. Ya, listo. Y aquí, por ejemplo, se les va a poner aquí, encontré un portal donde está, no lo he visto ahí. Yo solía decir, profe, que de pronto un link o algo para poder verla. Sí, mira, aquí está el link. Pues esa película se debe ver, aquí está este portal de Pelis Online, que ahí fue el primero que vi, pero no creo que sea difícil de encontrar. Y esa película es una película que ustedes van a ver todo el tema del papel de los medios de comunicación, ahí está, en términos de cómo intervienen no solo, porque nosotros tenemos una idea de que los medios de comunicación informan, sino que los medios de comunicación no solo informan, sino que también construyen una idea de realidad. Y eso no pasa aquí, eso pasa, o sea, pasa en todas partes, no se puede reconocer un poco ello, pero el Marx sí que está muy preciso. Y esta película, de hecho esta película fue traducida como El Cuarto Poder, que es pues una traducción como muy lejana de la traducción literal, pero que tiene que ver con eso, porque o sea, los medios de comunicación son el cuarto poder, ellos también deciden, ellos también, digamos, hacen parte de la forma en la que nosotros analizamos y reflexionamos las cosas. Entonces, bueno, para que por favor para la próxima clase, entonces, si quieren ver el no y el discurso del rey, genial. Y entonces, si para la próxima sesión muchos la vieron, la dialogamos. Y si no, por lo menos todos pues trabajamos y hablamos un poco alrededor de Marx, que no son pues películas que están como contrapuestas, sino que van muy de la mano de ello, de eso. Bueno, para la sesión de hoy tenemos varios temas para trabajar que están muy de la mano de lo que habíamos pues hablado en la sesión anterior. Habíamos hablado que tenemos algunos vacíos de lo que tiene que ver con normas de acentuación, normas de puntuación, el tema de conectores. Entonces, bueno, estuve como analizando de cuál de esos temas era como el que podríamos profundizar de mejor manera, o sea, o con más detalle. Y en ese sentido, pues preparé, digamos, como las diapositivas para lo que tiene que ver con normas de acentuación y les puse ahí en la plataforma dos documentos, uno con el tema de los conectores, porque pues, digamos que explicar conectores no es tan complejo, o sea, finalmente lo que uno necesita con los conectores, que es como parte del tema, es tener conectores a la mano cuando uno está escribiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que yo quiero escribir, entonces siempre uso el I y el I y el I, entonces veo que solo estoy usando una forma y se vuelve, digamos, como el texto suena redundante porque uso mucho la misma palabra, como esas muletillas que nosotros usamos usualmente para hablar, pero que hablando no se sienten tanto, a la hora de escribirlas sí se sienten mucho. Pues obvio son lenguajes diferentes. Entonces, lo que hice fue preparar como la sesión en específico alrededor de las normas de acentuación, que pues dijimos que había que trabajar, ustedes están ahí en la plataforma. Un texto sobre las normas de puntuación que lo podemos abordar si quieren, pues de manera eh, eh, sin mucho problema. Y además digamos, como un listado de conectores, que ese listado de conectores les va a permitir como poder trabajar cosas. Entonces, bueno, voy a compartirles la pantalla, voy a iniciar, digamos, como por la parte más sencilla, que es mostrarles los conectores, para que tengan como ese listado, se lo recomiendo mucho. Cuando uno escribe, uno a veces asocia que escribir, pues como que es un ejercicio como muy natural, como que yo llego y empiezo y pues el texto fluye y resulta que no a todos les funciona de esa manera y eso hace que escribir se vuelva un ejercicio difícil. En ese sentido, tener a la mano, por ejemplo, estos insumos como los conectores, como por ejemplo el tema de objetivos, hay muchos listados que le pueden ayudar a uno con eso. Bueno, es que yo siempre uso la misma palabra porque cuando la digo la tengo en muletilla y cuando la escribo vuelve a aparecer, pero cuando la escribo no sé cómo cambiarla. Y esos listados son, digamos, herramientas didácticas que les pueden ayudar que no son muy difíciles, digamos, como de conseguir, pero que a la hora de escribir un texto se vuelven casi que
que una salvación. Entonces, bueno, primero vamos a iniciar con los conectores para mostrárselos. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, Listo. Entonces, bueno, aquí este portal me gusta mucho porque es muy práctico, se llama ejemplos.co y tiene ejemplos de muchas cosas y en este caso, por ejemplo, tiene ejemplos de conectores. Entonces, digamos que ¿qué es un conector? Pues son palabras o expresiones que permiten señalar una relación entre dos oraciones o entre dos, digamos, palabras o entre dos frases. Hay varios tipos, digamos, como de conectores, pero aquí estamos, digamos, como aquí están señalándose algunos tipos y algunos ejemplos para que los tengan, digamos, como presentes. Entonces, por ejemplo, están los conectores de comparación. Entonces, cuando digo al igual que, de igual forma, mejor que, análogamente, de igual manera, aquí están. Entonces, cuando ustedes estén usando, por ejemplo, no sé, que uno de pronto usa, por ejemplo, siempre el tema del mismo modo. Entonces, puse en el texto del mismo modo y luego volví a poner del mismo modo. Entonces, pongo aquí, busco conectores de comparación. Entonces, me dice que puedo poner de igual forma, de igual manera, lo mismo que, más que, o sea, ¿sí ves? Ya lo único que hace uno es buscar aquí cuáles son sinónimos y empezar a cambiar. No hay que pensarlo demasiado, sino es buscar qué otras palabras me sirven y las tengo ahí. Entonces, aquí está esto. Esto está aquí ya ahí en la plataforma, aquí en este link. O sea, ustedes les dan y una vez les va a llevar acá. Si lo quieren descargar bien, o si no, pues bueno, tienen aquí como la página como disponible. Está también el tema de los conectores de orden, que sí pasa mucho cuando uno dice, por ejemplo, finalmente. Entonces, uno dice, finalmente, para terminar esta clase, finalmente les voy a decir, entonces uno empieza a decir la misma palabra. Entonces, uno dice, finalmente, por último, para concluir, para terminar. Fíjate que ya tengo 4 palabras que puedo usar para no decir siempre lo mismo. O lo mismo para iniciar, ante todo, antes que nada, primero que todo, ¿sí? Antes de, ahí mira que me está dando como estas opciones. No voy a detenerme tanto en eso porque creo que este material les va a servir y les va a permitir ello. Sí hay que tener en cuenta el tipo de conectores, entonces los que son de ejemplificación, entonces a saber, en otras palabras, es decir, como por ejemplo, como ser, los conectores de causalidad, ¿sí? A causa de, gracias a, por culpa, ahí está pues los de adición, que son los sumativos, digamos, los condicionales, si que es en dado caso, qué tal si, a menos que, asumiendo que, siempre y cuando, todos esos de finalidad, pero de consecuencia, y bueno, los de posición. Entonces, fíjense que aquí están todos los conectores de tiempo, espaciales. Creo que pues este portal es muy completo y tiene siempre pues como muchos ejemplos y aquí ustedes pueden llegar a, digamos, como a entrar, a mirarlo como en detalle. Entonces, por ejemplo, oraciones con tales conectores, ustedes llegan ahí y les muestra pues como ese tipo de oraciones. Entonces les permite como ahondar un poco en ello. Entonces, por ejemplo, oraciones con conectores espaciales. Entonces aquí te explica que te dice los platos están sobre la mesa. ¿Sí? Fíjate que ahí está debajo, en medio, externamente, por sobre. Aquí están pues como todos hechos. Entonces es como que muy ¿cómo se llama eso? Como el tema de hipervinculado entre todo, permite pues como trabajarlo. No sé si tienen de pronto alguna duda con de conectores, si quieren pues puedo hacer una explicación más precisa de ello, pero para mí es un tema como de herramientas como muy simples cuando yo no sé qué otro conector además de decir y, o por ejemplo, entonces, bueno, otro conector que no sea por ejemplo, entonces llego aquí y busco ese conector y ya lo cambio. ¿Alguna duda con ello? Bueno, o quieren que lo podamos pues trabajar con más detalle, no tengo ningún problema, ustedes ya me dirán. No, Profe, profe, perfecto. Listo, Edison. ¿Alguien más iba a decir algo? No creo que... Listo. Bueno, aquí está este manual que también está descargado en el curso, que son las normas de puntuación. Estas sí de pronto requieren, digamos, como una profundización mayor, porque aquí dice, digamos, para qué sirve el punto, para qué sirve el punto y coma, que es tal vez de los signos de puntuación más ninguneados de la historia y más mal usados. Está la coma,
está, bueno, digamos que estaba el tema de los dos puntos, los paréntesis, la raya, digamos como el guión medio, las comillas, los puntos suspensivos, los signos de interrogación y exclamación. Si quieren también puedo hacer una presentación sobre ello, pero antes quiero hacerles un ejercicio sobre signos de puntuación. Entonces, miren, ustedes todos tienen acceso a la caja de comentarios, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces voy a escribirles una oración aquí en la caja de comentarios, que la tengo aquí preparada, y cada uno de ustedes va a poner la coma donde considera que va la coma en esa oración. Y voy a escoger, bueno, cada uno me va a decir dónde le puso la coma. Listo, aquí está la oración. La tarea, el ejercicio consiste en una sola cosa. Cada uno pone la coma donde considera. Listo, Santiago ya la respondió. ¿Alguien tiene una oración construida en otro lado? Profe, yo también creo que la coma va ahí. Sara también dice que va ahí. ¿Alguien tiene otra propuesta de coma? Yo también diría que va ahí la... Eh, eh, ¿Alguien tiene otra? Yo opino lo mismo que Ángela. ¿Qué Ay, está diciendo? ¿Qué está diciendo Ángela? La coma, sí, coma. La coma después del sí. Aquí, sí. Sí, ahí. Ahí No, arriba. pero el mío es el de arriba, donde dice Eso, Ángela. sí. El de arriba. Ay, Bueno, el de muy arriba. Ahí está, ya, sí. Ese Este. sí sería como afirmativo, pues esa coma ahí sería como afirmación. Sí, es lo que dice Santiago, estoy de acuerdo. Dale. Yo también de acuerdo con Santiago. Estamos aprendiendo, muchachos. Sí, no se preocupen, exacto. No, aquí no voy a generar juicios con ellos, sino es un ejercicio como para eso. Entonces, fíjense, Santiago da una respuesta de las que está ahí, que dice que la coma va así. Si el hombre supiera el valor que tiene la mujer, andaría en cuatro patas detrás suyo. ¿Cierto? Esa es una interpretación. Pero hay otra que no pusieron que les voy a poner acá. Y fíjense cómo cambia el sentido del texto. Ay, si el hombre supiera el valor que tiene. Ay, Muy bien. Muy bien, Sara le dio. Entonces, fíjense, ¿okay? ¿Cuál es la cosa? Hay en una coma, o sea, que es un signo chiquitico en un texto, puede cambiar totalmente el sentido de lo que yo estoy diciendo. Entonces, miren que mientras Santiago está diciendo que si el hombre supiera el valor que tiene la mujer, andaría en cuatro patas detrás suyo, es decir, que si el hombre supiera cuánto vale la mujer, el hombre estaría en cuatro patas detrás suyo. Aquí en esto que estoy poniendo dice, si el hombre supiera el valor que tiene, la mujer andaría en cuatro patas detrás suyo. Y lo único que hay entre un texto y otro, bueno, ahí me conviene, es que la coma está puesta en diferentes lugares. ¿Sí? Aquí hay otras opciones de coma, pero bueno, esto habría, por ejemplo, si el hombre supiera el valor que tiene la mujer, andaría en cuatro patas detrás suyo. Hay que revisar este tema de los puntos en las comas en términos de que una coma, por ejemplo, nunca separa el sujeto, digamos, como el sujeto del verbo, porque eso rompe como la idea de la oración. Entonces, si, tú no puedes decir, por ejemplo, si el hombre, coma, supiera, sino que si el hombre supiera, la coma siempre debe estar, no debe estar para romper, digamos, la relación entre sujeto y verbo. Pero igual, muchas gracias ahí por los ejercicios. Pero este primer tema nos permite ver que la coma no es solo un problema de forma,
Si a mí me preguntan, así me dice, profe, ¿usted qué tesis tiene alrededor del tema de las normas de acentuación y las normas de puntuación? Yo creo que muchos de los vacíos comunicativos que tenemos nosotros, o sea, de muchos de los problemas de diálogo que tenemos, los tenemos porque no, en las redes sociales, por ejemplo, el WhatsApp, y bueno, WhatsApp, Instagram, Facebook, por donde hablemos, no ponemos bien las comas, no ponemos bien los puntos, no ponemos bien las tildes, y eso hace que cada uno interprete de manera diferente lo que se está diciendo. Por ejemplo, ustedes saben para qué se usan las comillas. Alguien que me diga las comillas, cuál es una de las funciones de las comillas? Como Es para como, resaltar una frase, ¿no? Puede ser, Como para ¿cierto? citar también algo que no es de uno, pues de otro autor. Ah, muy bien. Eso sí, profe, como no sé cómo decirlo, como para sacar algo de que una persona haya dicho, no Ah, sé. muy eso, para bien. resaltar algo textual que alguien dijo. Pero muy bien. Eso Para sí. decir como supuestamente, entre comillas, algo así, pues. Claro, pero miren que las comillas, muy bien por lo que están diciendo aquí Fernanda, Lisset, demás, y es que las comillas permiten que cuando yo pongo las comillas se sepa, quede claro que eso no lo estoy diciendo yo, sino que lo está diciendo otro. Entonces a veces uno está escribiendo y le está diciendo al amigo, uy, parce, no, me contaron semejante vaina, y yo le digo, imagínese que pasó tal cosa. Y yo no le estoy poniendo las comillas, pues resulta que cuando yo leo eso, no estoy interpretando que es que él está, que es que quien me escribe está citando a alguien más, sino que está diciendo que él es quien piensa eso. Y uno a veces se arma unos problemas por WhatsApp, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces uno no sabe cómo escribir en WhatsApp para que la idea quede clara, porque por más que uno intente decirlo, termina ahondándose más el enredo en la conversación. Y gran parte de eso es por eso, porque yo, por ejemplo, estoy hablando algo que no estoy diciendo yo, sino que estoy echando el chisme porque alguien más lo dijo, pero no pongo las comillas en WhatsApp por ahorrar tiempo, o bueno, sí, porque a veces uno tampoco uno supone que estas plataformas son para agilidad, pero resulta que lo que estoy haciendo es enredando el hilo de lo que se está diciendo, ¿sí? Imagínate, en este ejercicio de la coma, yo no pongo la coma, y entonces el que lo lee no sabe si es que la mujer está detrás mío o yo estoy detrás de la mujer, por no poner bien una coma. Entonces, el tema de las normas de puntuación, el tema de las normas de acentuación, no son un problema netamente académico, o sea, no son un problema solo de, es que ese profesor en los ensayos me pide, me quita y me hace que me cambie las comas y que exige mucho el tema de las tildes, sino que también son un ejercicio cotidiano. O sea, y más ahora que nosotros hemos, digamos, como dejado otra vez la oralidad y hemos vuelto mucho el tema de los chats en redes y demás. ¿Qué les recomiendo mucho? Con estos ejercicios que vamos a trabajar, creo que esta sesión y la próxima, porque no creo que hoy alcance a trabajarlo, eh, para poder memorizar esto hay que hacerlo práctico. Y como no, uno no escribe tanto en los cuadernos, no escribe tanto usualmente, bueno, a menos que lo tenga que hacer por su labor, como en documentos y demás, hagan eso en los WhatsApp. Cuando escriban en el WhatsApp, racionalicen, por ejemplo, el tema de las comas, los puntos, racionalicen el tema de las normas de acentuación, y eso les va a garantizar que se les vaya quedando. Hay personas, digamos, que tienen cierta facilidades, no sé, que por intuición lo hacen y les queda bien. A mí, por ejemplo, no me pasa. O sea, a mí el tema de mejorar mi ortografía fue un ejercicio, o ha sido, un ejercicio sumamente racional. Si yo no pienso algo, se me olvida y a veces entro en dudas por cosas si es Z o S y tengo que ir a recordar la norma para poder saber si, cómo se escribe, porque por más que leo, no intuyo tan fácil cuáles las palabras. Hay gente que tiene más facilidad en ello, pues está bien, pero no está de más conocer las normas para que pueda tener como fácil eso. ¿Por qué le estoy diciendo? Porque pues básicamente lo que estamos trabajando hoy, lo que vamos a trabajar la próxima sesión, son cosas, digamos, muy precisas, muy que hay que tener, pero que de alguna manera nos permiten como
mejorar nuestra forma de comunicarnos con el otro, con la otra persona. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso en algún momento, que se genera una torre de Babel, o sea, una incomunicación por una cosa simplísima, y es porque no pude comunicar la idea como quería comunicarla. Pero claro, es que no la comuniqué porque no puse la coma donde era, no puse la acentuación que era. Ya en las normas de acentuación vamos a ver unos ejemplos un poco bruscos, pero que efectivamente suceden. Entonces, bueno, voy a hacer algo. Vamos a trabajar hoy normas de acentuación y como veo que hay que trabajar también con juicios de puntuación, aquí les dejo el documento que está acá muy bien desarrollado, pero la próxima sesión trabajamos el tema de punto y coma, bueno, o sea, todo el tema de normas de puntuación, por lo menos la primera parte de la sesión, y la otra pues ya trabajamos lo que tiene que ver con lo que corresponde a la semana 5. No sé cómo lo vean, para poder hacer la presentación bien hecha, con diapositivas, con ejemplos. Sí, sí, señor. Listo. Entonces, bueno, para hoy vamos a trabajar, o está lista este tema que son las normas de acentuación y las tildes. Y la idea es que después de este espaciocito de una hora que nos queda, una hora larga, no, primero refresquemos algunas cosas que se ven en secundaria, que estoy seguro que en algún momento lo tuvieron que haber visto, incluso en primaria, pero uno no lo reflexiona y por eso se le va, como lo decía de pronto Santiago con la película El discurso del rey, la vio como una película en broma en ese momento y ahora entiende que el sentido no era ese porque está trabajando otras cosas. Entonces, ver estos elementos que son del bachillerato en otra, como en clave de otra situación, permite que la comprensión sea mucho mayor. Vamos a hablar desde lo más básico. Entonces, primero, ¿qué es la sílaba? ¿Quién me dice qué es la sílaba? Que recuerdo, son cosas de colegio. ¿Quién me dice que es una sílaba? ¿Qué es qué? Para darle acento a Sílaba. una palabra. Profe, es como lo que separa la oración. Es en las partes en las que está dividida una palabra. Vamos bien, pero no es la palabra precisa, la respuesta precisa. Es lo que dice Santiago, es como está dividida una palabra, ¿sí? Dice Carlos que sí, que también es como lo que separa. ¿Qué es lo que decía Sara? ¿O Faisure? No, pues Dime, Faisure, no te preocupes, o sea, esto no es para regañar. pues yo la confundí con la tilde, pero no, ahora que ya recuerdo la sílaba era la que cuando le cogían a uno en primaria y lo ponían a uno que papa, que Ah, muy bien. ¿Y ese qué tipo de separación es? Muy bien, Faisure, muy bien. no, ya no me acuerdo, eso tiene nombre dependiendo cuántas separaciones tiene. Sí, No me acuerdo, pero no me acuerdo. no está bien, monosílaba, bisílaba, trisílaba, cuatrisílaba, sí, la de 5, ¿cómo es? Heptasílaba, sextasílaba, sí, es algo así. No, heptasiete. Bueno, sí, esa separación, sí. Con sílabas tan grandes, de Dime, tantas letras. dime. ¿Qué palabras hay que tengan una sílaba con tantas letras? Muy pocas, Sara. Esternocleidomastoideo. Esa es No, una. sí, Eh, esternocleidomastoideo, es ya. decasílaba, tiene 10 sílabas. Ok, ya. Pero son muy pocas palabras en el español y será muy buena pregunta, porque resulta, les voy a hacer un pequeño paréntesis, pero me parece fundamental que entendamos nuestro idioma. Es que el español es una lengua que se llama que no es aglutinante. ¿Qué significa que no aglutinar? Que nosotros no tendemos a juntar palabras. Yo no sé si ustedes alguna vez se han acercado al alemán y ustedes ven en alemán unas palabras que es una chorrera así, casi que una palabra puede ser toda una línea, no sé si lo han podido ver en algún momento, porque el alemán es un idioma aglutinante, o sea que tiende como a juntar muchas palabras y sobre esa juntanza de muchas palabras construye una nueva. En el español eso no pasa, o sea, nosotros tenemos, digamos, sufijos, infijos, prefijos, o sea, tenemos una palabra y a esa palabra se le agrega un sufijo como ponderar, entonces uno pone preponderar, ¿sí? Entonces que es antes o le pone un sufijo que es al final, entonces yo pongo física y pongo físicamente, ¿sí? Pero eso es muy corto. ¿Vas a decir algo, Sara?
Ah, que lo iba a relacionar como cuando decimos como que decimos una palabra errónea, pero de tanto decirla ya se vuelve, pues ya la RAE como que la acepta, como imprimido, creo que es. Sí, claro. Y, bueno, eso tiene que ver con otras situaciones que la lengua es según su uso. O sea, la RAE es una institución que intenta generar como una regulación para tener un lenguaje como homogéneo, una lengua homogénea entre toda la comunidad hispanohablante. Entonces, por eso trata como de contenerlo. Pero eso casi que es una tarea imposible porque la lengua es dinámica y la lengua no se puede contener porque se cambia y muta constantemente. Pero de todas maneras, entonces la RAE, por más que no quiera, tiene que llegar un momento y aceptar palabras que decía que no y no y no, como imprimido. ¿Sí? La RAE es como la mamá regañona que le dice al hijo adolescente que no salga, pero ese hijo adolescente en algún día va a salir, en algún momento va a salir, ¿sí? Porque tú no puedes contener una realidad que es cambiante. Si ese hijo ya no es un niño, está cambiando y eso va a hacer que esas normas que se tenían vayan a ser, digamos, como revaluadas y transformadas. Pero digamos, dentro del idioma español, entonces está ese elemento de que nosotros no somos una lengua que tiende como a unir muchas partes para construir una sola palabra, sino que nosotros, de hecho, tendemos es como a fragmentar. Entonces, si bien nosotros tenemos uniones, prefijos y sufijos, usualmente tenemos palabras muy cortas. No, es raro encontrar una palabra como esternocleidomastoidea. Sin embargo, la división silábica sí funciona hasta el infinito. De hecho, uno dice, después de 5 sílabas, uno dice es polisílaba, ¿qué tiene? Que tiene muchas sílabas. La palabra es muy larga, porque no es tan común verlo. Por eso, ahorita, pero eso es muy importante porque ahorita nos va a servir para lo que vamos a hablar. Pero volvemos. ¿Qué es la sílaba? Es la separación de la palabra, por ahí va, o sea, es parte de la respuesta, pero falta un elemento. Porque tú puedes separar la palabra, por ejemplo, por letras, ¿sí? Tú puedes decir... Por sonidos, profe. Ah, muy bien, Joana, Joana ya. Entonces, la sílaba es la separación fonética de la palabra. ¿Qué es el fonema? ¿Qué es lo que decía Faisuri cuando dice camino? Fíjense que esa separación no es cualquier separación, porque yo la palabra caminar la puedo separar, o sea, yo la puedo separar por cada una de las letras, y es una separación. Pero cuando yo estoy hablando de la separación silábica, estoy hablando de la separación por los sonidos de la palabra. ¿Sí? Entonces esa es una sílaba, es la separación fonética. Entonces yo digo caminar. Y eso, que parece que es un recuerdo de pronto de primaria y secundaria, es la base de las normas de acentuación. Entonces no perdamos ese concepto, porque si no conocemos el tema de qué es la sílaba, pues nos vamos a enredar luego cuando estemos haciendo el tema de cómo se tildan las palabras. ¿Nos queda claro, válido, recordamos bien el tema del concepto de la sílaba? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe, todo claro. Listo, igual no hay problema. O sea, hoy venimos a recordar y aprender. Entonces, si no, quiero otro ejemplo, lo podemos trabajar. Entonces resulta que sí, efectivamente la sílaba es cada una de las divisiones fonológicas, o sea, por los sonidos, en los que se divide una palabra, como caminar. Usualmente a nosotros nos decían que eran los golpes de voz, entonces nos ponía la profesora en el tablero con las palmas en las piernas o acá, es decir, dígame cómo se divide, no sé, tablero, tablero, y siempre borrador, borrador. Entonces uno según la cantidad de golpes decía cómo era, entonces tablero, entonces tiene es trisílaba. Entonces decía cantante, también es trisílaba. Entonces decía sol, solo tiene un golpe de voz que es monosílaba. Canto, entonces canto es bisílaba. Entonces fíjense que lo que se llama los golpes de voz es lo que dice cuántas sílabas tiene una palabra. Ojo que vamos bien. Entonces monosílabas, bisílabas, trisílabas, tetrasílabas, que es 4, y de 4 en adelante usualmente uno dice que son polisílabas, aunque tú puedes, digamos, como entender cuántos son 5, 6 y 7. Claro ese concepto. Ahora, ¿qué es el acento? ¿Qué es el acento? Si la sílaba es como se separa fonéticamente, ojo, no olvidemos esa parte, eso puede ser pregunta de quiz. Como que si sabemos que la sílaba es la separación fonética de las palabras, ¿qué es el acento? Dale, Carlos. No es donde se hace como la fuerza de la palabra de la sílaba.
Muy bien, Carlos. El acento es lugar de la palabra donde la sílaba es más fuerte. Nosotros en el español tenemos una ventaja y es que en el español, y voy a decirles algo, todas las palabras tienen acento. Para que cuando dicen, no, es que ¿dónde va la tilde? No, ¿dónde está el acento? No, eso es un error, porque si fuera así, todas las palabras tendrían tilde. Y no todas las palabras tienen tilde, solo las tienen algunas. Tienen las palabras que cumplen con ciertas normas. Pero en el español todas las palabras tienen acento. ¿Qué significa? Que en el español todas nuestras palabras, bueno, exceptuando, digamos, como las monosílabas, porque solo tienen un golpe, pero el resto, todas las palabras tienen un lugar donde el acento es más fuerte. ¿Sí? Entonces tú dices, camino. ¿Dónde está el acento de esa palabra, por ejemplo? La última sílaba. No, Mino, no sé. en la I. En mí. Eso, muy bien. Claro, muy bien. Y miren, porque una cosa es decir camino y otra cosa es decir caminó. ¿Sí? Entonces, depende de donde esté el acento, cambia el sentido de la palabra. ¿Sí? ¿Sí? Una cosa es decir bebé y otra cosa es decir bebe. ¿Sí? Y de bebé a bebé hay una distancia tremenda, porque no es lo mismo tener un bebé a tener alguien que bebe. Entonces, pero bien, pues sabemos que la sílaba es cómo se dividen, cómo se separan las palabras por sonidos. El acento es el lugar de la... Profe, Dime, todas Lice. las palabras que terminan en sion llevan tilde. No, y ya vamos a ver, o sea, el tema de hoy es ese. Hoy, en este ratico, vamos a explicar teóricamente eso, y son normas muy claras. O sea, si ustedes se saben, mejor dicho, si puedo hacer el ejercicio como quiero hoy, ustedes van a saber tildar de ahora en adelante, salvo casos muy concretos. Entonces, y no porque lo hagan por intuición, porque muchos puede que lo sepan por intuición, sino porque van a saber la teoría y cómo se tilda. Y eso está muy relacionado con lo que estás preguntando, ¿cierto? Entonces, dale, vamos para allá, vamos para allá. Entonces, ¿el acento qué es? Es eh, un relieve, o sea, donde una sílaba de una palabra tiene mayor intensidad que las demás. ¿Sí? Ya saben. Entonces, el acento es donde la palabra tiene más fuerza. Todas las palabras tienen acento. ¿Sí? Todas las palabras tienen acento. Solo algunas de esas palabras tienen efectivamente son algunas de esas palabras que se acentúan, tienen tilde y ya vamos a ver cuáles. Y ya vamos a ver cuáles son las que tienen tilde. Entonces, bueno, hay dos tipos de acento. Esto a veces es un poco complejo de explicar porque en el español hay dos acentos. Bueno, en el español, generalmente en los idiomas hay dos acentos. Un acento que se llama el prosódico, que es la mayor fuerza e intensidad al pronunciar una sílaba en una palabra. O sea, casi todas las palabras tienen acento prosódico, que es el que estamos hablando. Excepto, pues digamos que en los monosílabos es difícil hacerlo porque solo es un golpe. Y hay otro que es el que se llama el acento tonal, que es el relieve que se le da a una sílaba mediante una elevación en el tono de la voz. Es, por ejemplo, cuando ustedes, no sé si alguien de aquí cante o está cercano a la música, y han visto que alguien canta y está cantando y está diciendo una palabra, y la fuerza de esa palabra no está necesariamente en donde está el acento, digamos, en canción, entonces no pone el acento en sion, o sea, en la sílabación, sino que lo pone en can. Eso se llama acento tonal. ¿Qué es lo que pasa? Que en el español, a menos que seamos cantantes, el acento prosódico y el acento tonal están siempre en el mismo sitio. Entonces uno no los suele distinguir porque siempre los pone, digamos, como en el mismo punto. Donde yo le pongo el acento prosódico es donde le pongo el tono también a la palabra, en nuestro, digamos, decir cotidiano. Pero pues es como necesario saber que no hay un único acento, sino que hay dos, y en la música sí se puede reconocer muy fácil. Ustedes ven que está cantando y le pone fuerza en la palabra, pero resulta que donde no pone la fuerza necesariamente donde está, digamos, como el acento de la sílaba, pero aún así uno logra distinguir que la palabra se está pronunciando adecuadamente. Es como, para tenerlo presente, igual o sea,
No interfiere mucho con los conceptos que vamos a trabajar, solo estoy haciendo como relacionamiento teórico del mismo. Y hay otro acento, y ese otro acento es lo que se llama el acento gráfico o tilde. Ahora, ¿quién me dice qué es la tilde? ¿Quién me dice una idea de la tilde? ¿Qué es la tilde? Profe, ese es Pues el que le da. señala dónde va el acento, ¿no? Santiago, diciendo el acento, Faisure, ¿qué vas a decir? Lo mismo que dijo Santiago. ¿Sí? ¿Alguien más tiene una idea de qué es la tilde? Pues la que se pone encima de las vocales donde va el acento. Más o menos, Sara. Es donde va la acentuación dependiendo si es aguda, esdrújula o la otra. Ah, muy bien, Sara, está más cerca, está más como cuando uno jugaba lleva y está, ¿cómo era? Estás más caliente, ¿no? Cuando es frío, frío, caliente, caliente, estás más caliente ahí de la respuesta. Pero algo más preciso de tilde. ¿Nadie? ¿Qué es la tilde? Pues no sé, no, que usted póngale tilde, ¿qué es eso? Pues bueno, dale. La tilde, primero, es una marca gráfica. ¿Qué significa? Es un dibujo que uno pone, ¿sí? O sea, o sea, la tilde es una marca, una señal que yo le pongo. Segundo, ese signo se coloca sobre las vocales según las normas de acentuación del idioma, del idioma español. O sea, no es solo que la tilde se ponga en donde va, digamos, el acento, sino que se pone donde va el acento según las normas de acentuación. Porque volvemos al inicio. No todas las palabras del español se tildan y solo se tildan ciertas palabras. ¿Cuáles son las palabras que se tildan? Pues bueno, ya Sara ya está adelantando un poco lo que vamos a hablar. O sea, esas palabras se tildan según ciertas normas. No es que todas las sion tienen tilde, puede ser, pero lo que vamos a ver es que no es porque termine en sion, sino porque hay una norma ortográfica que indica por qué debe tener ello. Y además les aclaro que eso solo ocurre en el español. En otros idiomas, como en el francés, las tildes no necesariamente marcan el acento de la palabra. En el francés, por ejemplo, las tildes marcan en ciertas vocales una manera diferente de pronunciarlas. En el francés hay varias E, está la E nasal, está la E, digamos, como más similar a la nuestra, y las tildes también dicen eso, no marcan necesariamente el tono de la sílaba, sino que la tilde marca como una forma de pronunciar esa vocal. El inglés no tiene tildes. ¿Qué significa? Que el inglés es un idioma que se da el lujo de no necesitar las tildes para funcionar y funciona muy bien. Entonces, cuando hablamos de las tildes, estamos hablando de las tildes en nuestro idioma, en el español. ¿Qué función tienen? Función de, se pone en una marca, ¿sí? Es una señal que se pone en ciertas vocales. En el español la tilde solo se pone encima de vocales para marcar el acento según ciertas normas de acentuación. ¿Listo? De pronto estoy diciendo cosas muy obvias, pero me parece importante que tengamos eso claro para ir adelante. Y otro elemento que creo que es lo que decía Sara, la tilde siempre se marca en la sílaba tónica. ¿Qué significa en la sílaba tónica? En la sílaba que más fuerza tiene en la oración. Tú siempre pones la tilde en la sílaba, digamos, donde está el tono, ¿sí? O sea, donde está el acento. O sea, siempre la tilde va ahí. Pero vamos a ver ahora, en este pedacito que nos queda, cuáles son entonces las normas de acentuación. ¿Cuáles son las reglas de la acentuación gráfica? Entonces, dependen de la posición de la sílaba tónica, es decir, de la sílaba donde está el acento. Dentro de la palabra se distinguen 4 posibilidades de acentuación. O sea, hay 4 tipos digamos, como de lugares donde se puede poner bueno, no, ya estoy un poco enredado hoy. Hay 4 lugares en la palabra donde uno pone el acento, ¿sí? Hay palabras que se llaman agudas. ¿Cuáles son las palabras agudas? Las del acento en la última sílaba. Muy bien. O sea, entonces las palabras agudas son las que llevan el acento en la última sílaba. También están las palabras graves. ¿Cuáles son las palabras graves? En la penúltima. Muy bien, están las esdrújulas que van en la antepenúltima y las sobreesdrújulas que van en la trasantepenúltima sílaba.
En el español solo tenemos esas 4 marcas distintivas, es decir, esas 4, el acento de una palabra solo puede estar en esas 4 partes. En las agudas, que es al final de la sílaba, en las graves, que es en la penúltima sílaba, en las esdrújulas, que es en la antepenúltima, y en las sobresdrújulas, que es en la penúltima sílaba. Ahora, según donde esté el acento, hay ciertas normas de acentuación, que es lo que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, las palabras agudas, entonces, son aquellas cuya acentuación fonética está en la última sílaba. Y ojo acá, a esto es lo que quiero que, si nosotros memorizamos eso, sabemos tildar el 80% de las palabras. Ya solo nos queda faltando el 20%, que son los hiatos y los diptongos, que aquí también lo vamos a ver. Y ya con eso tendríamos claro cómo poner tildes. Llevan acento ortográfico, es decir, llevan tilde las palabras agudas que terminan en N, en S o vocal. Ejemplo, vivió, saltó, cantó y condición. Entonces, ¿era Lisset la que me decía que si todas las palabras terminadas en ción llevan tilde? Sí, profe, yo. Ah, listo. Entonces, según esto, no es que lleven tilde porque terminan en ción. Llevan tilde es porque son palabras agudas y terminan en N. Entonces, condición. ¿Por qué tiene tilde? Porque es una palabra aguda, o sea, el acento está en la última sílaba y termina en N. Fíjate que no es porque termine en sion, es porque es coincidencial eso. ¿Sí? Entonces, ¿por qué, por ejemplo, cantó? Pues porque es aguda y termina en vocal. ¿Sí? No sé, pero porque a veces la gente se confunde. Entonces, condición lleva tilde, pero condiciones no. ¿Por qué? Porque condiciones no es aguda. O sea, el acento de la palabra condiciones no está en la última sílaba, sino en la penúltima. Entonces, de ahí, digamos, como que el sentido ortográfico cambia. ¿Sí? ¿Nos queda claro esto? Sí, señor, sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, fíjense que es algo muy básico, pero es la norma. Entonces, todas las palabras agudas que terminan en N, en S o en vocal, se tildan. ¿Se tilda dónde? En la vocal donde está la vocal tonal, o sea, en la vocal donde está el acento, el énfasis pues del tono. ¿Cuáles son entonces las agudas, las graves, perdón? Son, que también se les dicen llanas o paroxítonas, pues formas de decirlo, pues son las que terminan en la penúltima sílaba. Y ojo, llevan acento ortográfico todas las palabras graves que no terminan en N, en S o vocal. O sea, en las graves, la norma es al contrario. Tiene tilde siempre y cuando no terminen en S o vocal. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, condiciones no tiene tilde? Pues porque es grave y termina en S, entonces no tiene. ¿Sí? Y solo le agregué solo le agregué un sufijo a ella, pero sin embargo hace que cambie, cambie la norma de acentuación. Y sobre eso les voy a hacer un caso que ya podemos hacer. Flores y flores. La palabra es exactamente la misma, o sea, por lo menos a nivel fonético. O sea, yo digo flores porque en el español, por lo menos de América Latina y en el colombiano, nosotros no diferenciamos la S de la Z. O sea, no es como en algunos lugares de España que tienen entonces dicen flores, ¿sí? O sea, como con un dejo ahí interdental. Pero flores de ramo, ¿sí? Le voy a regalar estas flores a mi pareja, le quiero dar estas flores a mi esposa o a mi madre por su día, no tiene tilde, mientras que flores, el apellido, sí lo tiene. ¿Por qué uno lo tiene y por qué el otro no? Porque uno termina en Z y el otro no. Exacto, porque ambas son palabras graves, o sea, es flores, o sea, el acento está en la penúltima sílaba. Tú no dices flores, tú dices flores, o sea, el acento está al inicio. Pero como la norma me dice que tienen tilde todas, excepto las que terminan en ese vocal, pues las flores con S no se tildan porque terminan en S, pero las flores con Z sí porque terminan en Z. ¿Nos va quedando claro?
Sí, señor. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda aquí con esta parte? No hay ningún problema, o sea, podemos abordarlo bien. Listo. Si no hay dudas, entonces continúo. Bueno. Entonces, por ejemplo, la palabra débil, las palabras látex tienen tilde. Entonces, por ejemplo, dice débil, látex. ¿Por qué? Porque el acento está ahí y no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Por eso debo ponerle siempre la tilde. Entonces, ustedes, ¿cómo hay que memorizar eso? Entonces digo, es aguda. ¿En qué termina? En N, en esa vocal, la tilde. Es aguda. Termina en Z, no la tilde. Es grave, termina en qué, en L la tildo, es grave, termina en N en ese vocal, no la tildo. O sea, la idea es como que reflexionemos de ahora en adelante ese tema de cómo poner las tildes cuando lo estamos enfrentando al documento o cuando lo estamos haciendo también en WhatsApp, en nuestros espacios como cotidianos. Las palabras esdrújulas y las sobresdrújulas son mucho más sencillas porque son las palabras cuya acentuación pues recae en la antepenúltima sílaba y todas las palabras esdrújulas se tildan. Ejemplo de una palabra esdrújula. Esdrújula esdrújula, es una palabra esdrújula. ¿Algún otro ejemplo de palabras esdrújulas? Alguien que tenga uno ahí. ¿Nadie? Una palabra esdrújula. ¿Esdrújula? Sí, muy bien, esdrújula. Brújula, por ejemplo, también es esdrújula. Pájaro. ¿Cuál, Santiago? Pájaro. Muy bien, pájaro. Cámara, por ejemplo. Cédula. Ah, muy bien, cédula. Aquí está. Esdrújula, brújula, pájara, cédula, cámara. ¿Qué? Dime, Sara. Sábado, una palabra. Muy bien, sábado. Entonces, con las esdrújulas es muy fácil, en la medida en que las esdrújulas no tienen, digamos, como excepciones, sino que yo sé que, yo miro que la palabra es esdrújula, tilde, sin pensar. ¿Cómo lo determino? Entonces, claro, si ustedes miran, las normas de acentuación siempre van del final hacia el principio. Entonces, no, lo que yo hago es mirar la palabra, dónde está el acento y contar desde la última parte de la palabra hacia atrás, y con eso le busco el lugar. Entonces, yo digo esdrújula, entonces, esdrújula. Entonces, ¿dónde está el acento? En dru, entonces es esdrújula, por ello le pongo la tilde en la sílaba, en la sílaba tónica y en la vocal, sin problema. O sea, eso no tiene, digamos, diferenciación. Y además de las esdrújulas están las sobresdrújulas, que como lo decíamos al inicio, por eso no creo que haya sido mal hablarlo un poco. Como el español no es una lengua aglutinante, nosotros no tendemos a tener palabras tan largas, es muy raro encontrar palabras sobresdrújulas. Sí es difícil encontrar palabras esdrújulas porque la mayoría de nuestras palabras son agudas y graves, sobre todo graves, pues encontrar palabras sobresdrújulas es muy difícil. Por ejemplo, mecánicamente. ¿Sí? Entonces, mecánicamente. Entonces, ahí, por ejemplo, puedo decir que es sobre esdrújula. Pero lo que hago realmente es como conservar el acento en la palabra que ya la tenía. ¿Sí? O sea, en buscar palabras que... sí, o sea, en las sobresdrújulas ocurre lo mismo que en las esdrújulas, pero en español las sobresdrújulas son tan pocas que es muy raro, pues, como que nosotros nos enfrentemos a ella. Igual le ponemos la tilde sin problema. Santiago, ¿vas a hacer algo? Con el ejemplo que usted puso de débil, débilmente. Sí. Muy bien, sí, exactamente. Débilmente. Muy bien, débilmente. Muy bien. Por ejemplo, ahí se vuelve sobre esdrújula. Pero fíjense que sobre todo esas palabras se asocian es cuando yo tengo una palabra que ya tiene tilde y le sumo el sufijo mente que hace que aumente la cantidad de sílabas, pero pues digamos que la tilde se mantiene. Pero no, muy bien, muchas gracias ahí por el aporte porque eso permite pues como aclarar ello.
¿Todo claro hasta acá? Sí, profe. ¿Listo? Porque aquí ya vienen las excepciones. O sea, hasta aquí el mundo es bonito. Hasta aquí las normas de acentuación no tienen ningún problema. Entonces yo ya sé que las agudas las tildo siempre que terminan en NS o vocal. Sé que las graves las tildo siempre y cuando no terminen en NS y vocal, y que todas las esdrújulas y sobreesdrújulas las tildo sin problema. Este es el mundo perfecto de las normas de acentuación. Pero resulta que las normas de acentuación tienen unas excepciones. Y esas excepciones tienen dos nombres que son dos amigos, bueno, sobre todo uno, que se llaman hiatos y diptongos. Realmente el que nos genera las excepciones son los hiatos. ¿Alguien recuerda los hiatos? Profe, el hiato son dos vocales en una misma palabra, pero en diferente sílaba. Muy bien, Betty, excelente. O sea, muy precisa la respuesta. Pues resulta que los hiatos rompen las normas de situación. O sea, los hiatos son como aquellas situaciones que hacen que nos cambie en ciertos casos esas normas. Si yo conozco los hiatos, o sea, ya conociendo esta teoría de las normas de acentuación, tengo la mayoría de las palabras para tildar. Pero resulta que los hiatos hacen algo que es cambiar esa, digamos, como esa esencia. Si tenemos eso, ya sabemos tildar en todos los casos, y lo único que nos faltaría sería tildar, aprender a reconocer las tildes diacríticas, que también lo tenemos aquí, y con eso tendremos un ejercicio muy preciso en normas. Pero resulta que hay unas excepciones, pero antes de hablar de esas excepciones hay que hablar de otra categoría, que son las vocales fuertes o abiertas y las vocales débiles o cerradas. Las vocales fuertes o abiertas son la A, la E y la O. Esas son las tres vocales fuertes. Eso tenemos que tenerlo presente y memorizarlo. Cuando digo las vocales fuertes o las vocales abiertas son la A, la E y la O. Y las vocales débiles o cerradas son la I y la U. Eso es un elemento central para poder entender no tanto los hiatos, porque ya Betty lo dijo muy claro, sino entender cómo los hiatos cambian las normas de acentuación. ¿Claros todos acá? Hay unas preguntitas aquí, no crean, hay unas preguntitas aquí para repasar contenidos. Incluso hasta tenía un quiz que diseñé. Pues dije, no voy a ser tan malo que voy a poner un quiz sobre este tema, pero sí hay unos ejercicios dentro de las diapositivas que les pido que realicen como para reforzar estos contenidos. Entonces, bueno, teniendo esto claro, que hay unas vocales abiertas y unas vocales cerradas y cuáles son, vamos al tema de los hiatos. Digamos que para entender los hiatos se habla de los diptongos. Y es que los diptongos es cuando hay dos vocales juntas en la misma sílaba, o sea, es decir, están juntas en la palabra y están juntas en la sílaba. Hay dos tipos, digamos, de diptongos que son crecientes, o sea, que hay una vocal cerrada, una I y una U, y una vocal abierta, una A, una O o una E, o decreciente, donde hay una vocal abierta, A, O, E, y una vocal cerrada, I, U. Sí, ejemplos de diptongos crecientes, entonces comedia. Entonces fíjense que está la I, que es cerrada, y está la A, que es abierta. Esto no se preocupe por esto, porque esto realmente, los diptongos no cambian las normas de acentuación, solo que para poder entender bien los hiatos hay que trabajar los diptongos. Y están pues también los decrecientes, que es pausa, paisaje, feudo, peine. Bueno, de pronto reconocer los diptongos sí nos permite saber, tener presente cómo se hacen las separaciones, porque a veces hay palabras donde es muy complejo saber si hay hiato o diptongo. Por ejemplo, feudo, entonces uno puede pensar que feudo es hiato por cómo está escrito, pero si ustedes lo conocen, ustedes feudo, o sea, ustedes no dicen feudo, ustedes dicen feudo. Entonces, bueno, digamos, es importante ver que eso no son hiatos, sino diptongos decrecientes, porque si bien parecen separados, están dentro de la misma sílaba. Los tildes en los diptongos no cambian, o sea, se aplican según las normas de acentuación que ya vimos, o sea, cuando hay diptongos no cambia mucho. Lo único es que pues la tilde recae sobre la segunda vocal cuando hay dos cerradas, pero pues eso no cambia, digamos, como la tesis, porque de todas maneras es algo que nosotros, por ejemplo, trabajamos. Eh, por ejemplo, en lingüístico, entonces la tilde va en la I. ¿Por qué? Porque son dos tildes, dos vocales cerradas, la U y la I, entonces la tilde la pongo en la segunda. Dificultades, no, preguntas sobre el tema de los diptongos.
¿Ninguna? Bueno, aquí, No, profe. listo. Aquí les voy a mostrar en esta paginita que está aquí en las diapositivas, para que por favor las miren cuando puedan, hay unos ejercicios. Aquí están pues el tema de la acentuación y acá están las palabras para que las acentúen. Entonces, para que por favor hagan ello. Y no se preocupen, no los voy a... Quería hacerlo como quiz, pero me pareció necesario. Pues finalmente estas son herramientas que ustedes necesitan y que la idea es que lo trabajen. Entonces, miren que aquí hay muchos ejercicios de palabras para que les pongan tilde y miren si fallan o si están bien, pero traten de hacerlo pensando en ello, o sea, pensando en la norma, no por intuición, sino reflexionando sobre la norma. También hay unos de hiatos que es donde a veces hay lío. Ahora, entonces, ¿qué es un hiato? Lo que decía Betty, es cuando hay dos vocales juntas en la palabra, pero están en diferentes sílabas. O sea, un hiato es lo contrario a un diptongo, porque cuando hay un diptongo tengo las dos vocales juntas en la palabra y en la sílaba, mientras que en el hiato tengo las dos vocales juntas en la palabra, pero en diferentes sílabas. Y fíjense que la palabra hiato es un diptongo. Miren que hiato tiene la I y la A juntas en la palabra y juntas en la sílaba. Porque el hiato no es un hiato, injusticias de la vida. O sea, porque sería mucho más fácil pedagógicamente que la palabra hiato fuera un hiato, pero así es que nos pasa a nosotros con el español. ¿Cuáles son los hiatos? Bueno, hay hiatos, por ejemplo, cuando se repite la misma vocal, sea abierta o cerrada, sigue las normas de ortografía. Por ejemplo, créeme. Sí, entonces, miren acá, que aquí tú no dices créeme, sino, bueno, suena como muy caleño, ¿no? Créeme, pero aquí, cuando tú dices créeme, la palabra es una esdrújula, entonces la primera, el acento está en esta sílaba y la tilde iría acá, ¿sí? O por ejemplo en rehén, entonces miren que esta palabra se tilda porque es una aguda, ¿sí? La H aquí no existe porque como estamos hablando de lo fonético, como estamos hablando del sonido, la H no tiene, digamos, como que ver con él, porque la H es un signo ortográfico, pero que no suena en este caso. Pero, por ejemplo, chiita no tiene tilde porque es grave, ¿sí? Y como es grave y termina en vocal, pues no se tilda. Y mucha gente, por ejemplo, tilda esta porque cree que hay que ponerla porque, ajá, pero si lo vemos en este caso, chiita no tiene el tilde, ¿por qué? Porque chiita. Entonces, son dos vocales, las dos son cerradas y el acento recae en esta vocal, lo que significa que es grave y termina en vocal, no se tilda. Sí, en fin, hay que pensarlo ahí, es solo reconocer la norma y usarla y aplicarla. Ahora, casos de hiatos. Cuando en el hiato hay dos vocales abiertas distintas, se siguen las normas de ortografía. O sea, cuando las dos vocales son distintas, no hay problema. Tú pones ero, e. Entonces, si es eh, esta palabra héroe tiene tilde, es porque, digamos, es esdrújula, no porque realmente, no porque el diptongo aporte ahí. Por ejemplo, aorta no cambia nada, porque aorta es grave y termina en vocal. Por ejemplo, león se tilda. ¿Y por qué león se tilda? Porque es aguda y termina en N, ¿sí? Ahí el hiato no está interviniendo en nada. Pero ojo, aquí vamos ahora sí a ver el caso del hiato en específico. Cuando el hiato está compuesto por una vocal abierta átona. ¿Qué significa una vocal abierta átona? O sea, la vocal no tiene la fuerza, digamos, en esa vocal no cae el centro no está el acento de la palabra. Pero hay una vocal cerrada tónica, es decir, en esa vocal cerrada sí está el acento de la palabra. Sin importar el orden, o sea, si está primero en la cerrada, primero en la abierta, siempre se pondrá tilde en la vocal débil, es decir, en la I o en la U, así esta no siga la norma general. Esto es el hiato que rompe totalmente el tema de las normas de acentuación. ¿Por qué? Por ejemplo, por fie. ¿Por qué tiene tilde? Porque estamos en un hiato de vocal cerrada y vocal abierta, y el acento está en la vocal cerrada. Entonces se tilda. Profe, casi esa palabra. Porfiado. Sí. Como confiado. Ah, bueno. Sí, no, dale, no te preocupes. Actúe. Entonces, fíjate, ¿por qué actúe tiene tilde? Lo mismo. Hay vocal cerrada, vocal abierta, acento, vocal cerrada. Tilde. Púa. Evalúa. El mismo caso.
¿sí? Y no importa si la cerrada está antes o después, si están las dos, y si están vocal cerrada y abierta. En caso de hiato, o sea, cada una en su propia sílaba, y el acento está en la vocal cerrada, yo le pongo tilde. Entonces, por eso era importante reconocer las abiertas y las cerradas. O sea, tiene que estar el acento en la U o en la I, y además de eso, tiene que estar separada de la sílaba con la A, con la E o con la O. Ahora, pregunta. Según esto, construido tiene tilde. No, ¿Quién dijo que no? yo. Dale, Fernanda, ¿por qué? Ay, Dale, no, dale, ¿por qué? porque la regla lo dice que si la U, bueno, dice que cuando se trata de los participos de los verbos terminados en huir, nunca se les pone la tilde. Muy bien. Entonces, muy bien, Fernanda. Pero entonces, lo que tú decías es, construido no tiene tilde porque hay un hiato, ¿sí? Aquí lo estoy poniendo en el chat, construido, pero resulta que ese hiato es de dos vocales cerradas. Y según la norma de ortografía, el hiato solo se tilda cuando es una vocal cerrada y una abierta y el acento está en la cerrada. Entonces ahí no se pondría. Pero fíjense, por ejemplo, abstraído tiene tilde, ¿sí o no? Sí, porque es una abierta y una cerrada. Muy bien, entonces, muy bien, perfecto, Fernando. Entonces, miren, mientras que construido no se tilda porque son dos vocales cerradas, abstraído sí lo tiene porque está una vocal abierta y una vocal cerrada. Y fíjense que en términos fonéticos son iguales. O sea, ambas son vocales, ambas son palabras graves. Ambas el acento le recae en la misma sílaba, que es en la I, y ambas son hiatos. Pero la única razón por la que abstraído tiene tilde y construido no es porque la norma de acentuación indica que solo se tilda cuando hay vocal abierta y vocal cerrada. ¿Por qué esto? No lo sé, pero es la norma. O sea, la norma es la que nos dice en qué caso se pone o no se pone las tildes. ¿Nos queda perfectamente claro ello? Profe, qué pena, una duda. Claro, Carlos. Bueno, el hiato ya me quedó claro. Y el acento de ser en la vocal, cuando hay una vocal abierta y una cerrada, le ponemos tilde. Pero el acento puede ir en cualquiera de las dos, en la abierta o en la cerrada, o tiene que ir en la abierta. No, el acento siempre tiene que ir en la cerrada. O sea, el hiato para que se tilde tiene que estar el acento en la cerrada. O sea, en la I o en la U. Acento en la cerrada. Listo, profe, gracias. Sí, exacto. No, muchas gracias por tu pregunta, porque es la idea como aclarar eso. Sí, o sea, no es no es solo el tema del hiato, no es solo que el hiato sea de una vocal abierta y una cerrada, sino que el acento debe estar en la cerrada para que se tilde rompiendo las normas de acentuación. ¿Qué significa? Que si yo veo que hay un hiato, eh, y ese hiato puede ser de dos vocales abiertas, por ejemplo. Y yo, ay, ¿por qué se le pone tilde? Pues porque digamos que la palabra es aguda y termina en ese vocal. Pues si es aguda y termina en ese vocal, pues yo le pongo tilde porque hay que ponerla. O sea, el hiato solo cambia las normas de acentuación para tildar palabras que usualmente no las tendrían. Pero si la palabra de por sí ya tenía tilde, perdón, porque las normas de acentuación ya lo decían, pues no hay problema. O sea, el hiato no interviene en ello. Felipe, ¿iba a decir algo? No, qué pena, no que volví entonces, y no que tengo problemas con el internet, entonces entré con el micrófono abierto, qué pena. Ah, no te preocupes, Felipe. No, son cosas que pasan. Entonces, fíjense que las normas de acentuación no son tan extensas, son muy precisas, pero esto ya nos marca casi que, o sea, con esto, si nosotros tenemos esto claro, sabemos tildar en el 90% de los casos. Lo único que nos faltaría por saber, para saber el 100%, es lo que se llama la tilde diacrítica. ¿Y alguien sabe qué es la tilde diacrítica? O la recuerda, más bien.
¿No? ¿Nadie recuerda la tilde diacrítica? Bueno, la tilde diacrítica es la tilde que se pone para diferenciar una palabra de otra, pero no tiene que ver, digamos, como con las normas de ortografía, sino que se usan como marca distintiva. Por ejemplo, les voy a poner aquí un caso, el sí, que tiene tilde cuando es afirmativo, o cuando es, por ejemplo, pronombre. Entonces, sí, cuando hiciste la tarea, sí, sí la hice. Esa tilde, ese sí tiene tilde. O cuando dicen, se desmayó pero volvió en sí, ese sí también tilde porque es un pronombre, está hablando de la persona. Lo mismo cuando digo mi pronombre tiene tilde, pero cuando digo mi casa no tiene tilde porque no estoy hablando del pronombre sino de lo posesivo. Entonces, fíjense que esas marcas, como esas pautas de tildes diacríticas, están más, digamos, no tanto en las normas de acentuación, sino más bien, digamos, como en una manera de distinguir palabras. De hecho, habían muchas tildes diacríticas que se han ido quitando. Por ejemplo, solo, antes solo, de solamente, de yo lo hago solo, si usted está de acuerdo. Ese solo tenía tilde, o sea, tenía una tilde diacrítica, pero la RAE desde el 2012 lo quitó. Entonces ya el solo nunca tiene tilde. Porque pues se Y dice quedó que... solo. Y quedó solo, muy bien, Carlos, efectivamente. Solo ya no tiene tilde y quedó solo. Muy buena analogía. Entonces, miren que las tildes diacríticas también les puede pasar si quieren más fácil un listado para que ustedes lo reconozcan, porque decirlas uno a uno es muy largo, pero entonces está el T de bebida y el T de te quiero, por ejemplo, hay una diferencia. El cómo. El cómo, bueno, y ese también es fundamental, que es el de pregunta, ¿no? Entonces, el qué, el cómo, cuándo, el dónde, el por qué, que tiene que ver con más que con el acento mismo, el sentido de la palabra, que es para diferenciarlo. Esos también son tildes, digamos, se podrían reconocer como tildes de crítica. Profe, el Dime. tú, ¿cuándo tiene tilde? ¿El tú? Sí, sí, señor. El tú solo tiene tilde cuando es pronombre. O sea, cuando estás refiriendo, ¿sabes cómo hago yo? Porque a veces eso uno se puede confundir. Yo cambio el tú por usted. Y si sigue siendo coherente, aunque queda tu usted, es porque lleva tilde. Entonces, por ejemplo, tú hiciste la tarea. Entonces, tú cambias ese tú por usted hizo la tarea. Entonces, si ves que al cambiarlo, siguió siendo coherente. Entonces, ese tú lleva tilde. Sí, es mejor. Entonces, ¿cómo te fue en tu carro? Entonces tú dices, ¿cómo te fue en usted carro? No lleva tilde. Porque a veces se confunde un poco y la mejor manera es eso, cambiar la palabra. Pues yo lo que hago es eso, cambiar el tú por el usted y mirar si tiene coherencia, se pone. Si no, es que no va. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el mí. ¿A quién afectó? A mí. Entonces ustedes lo cambian como por el yo. Suena horrible, pero les permite diferenciarlo. Entonces, cuando ¿a quién le hizo daño eso? A mí. Ese mí tiene tilde. ¿A quién le hizo daño eso? Entonces, dicen, a yo, o sea, a mí tiene tilde. Pero si usted dice, ese carro, ese carro es de mi propiedad. O sea, ese carro es mío. O sea, ahí está, digamos, como demarcando que es el sujeto que se está reemplazando. Se está haciendo un cambio de pronombre. Pero, por ejemplo, uno dice mi casa. Entonces yo digo yo casa. O sea, fíjate que no tiene nada que ver el cambio, el contenido. Es una forma muy fácil de hacer eso, es cambiar la palabra, por ejemplo, el tú por el usted, el mí por el yo, y mirar si tiene coherencia, por lo menos semántico, o sea, no tanto porque esté bien escrito, sino que sigue teniendo coherencia, lo pones. Es más fácil hacerlo así que darte pues todos unos elementos generales. Y hay un tema que es muy curioso con ello, y es que, por ejemplo, los correctores de ortografía de los computadores no tienen ello. Entonces ellos se suelen confundir mucho en eso. Confunden mucho el tú, el mí, o sea, esas palabras, esas tildes diacríticas suelen confundirlas, entonces es mucho mejor poder tener como esos elementos, como esos tips para poder, digamos, como solucionarlo por nuestra cuenta. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta sobre el tema de los hiatos? ¿Alguna otra pregunta sobre el tema de las normas de acentuación? ¿Nos quedó totalmente claro? Profe, yo tengo
una duda. Dale, claro, dale, dale. Las agudas, ¿cierto? Sí. Fueron las agudas, sí. Terminan en N, S o una vocal, ¿cierto? Se tildan, Pues sí, se tildan, sí. sí. Pero entonces, Flores no lleva tilde, o si lleva tilde, ¿no? No, porque Flores con S, bueno, Flores independientemente de si termina en S o en Z, o en Z, es grave. Ahora sí, gracias. Ya, Ya. claro, o sea, no, dale, no, pero retomemos. Las agudas son todas las palabras que tienen el acento en la última sílaba, todas. ¿Cuáles agudas se tildan? Pues son las agudas que terminan en N, en S o vocal, por ejemplo, canción, por eso de lo que decían, o lo que decía ahorita, eh, que todas las que terminan en sion se tildan, más o menos, Lisette, más o menos. ¿Por qué? Porque yo no miro si termina en sion, yo lo que miro es si es aguda y si termina en N. Si es aguda y termina en N, sí, pero puede que haya una palabra que termine en sion, pero el acento no esté diciendo en otro lado. Tendría que buscar los ejemplos concretos. Entonces yo no le pondría tilde, porque cuando yo no lo hago por la norma, sino por la intuición, pues estoy más sujeto a equivocaciones. Por eso es importante reconocer la norma. Y lamentablemente la inteligencia artificial de los predictores, de los correctores de estilo, de ortografía, de las aplicaciones no son perfectas y se equivocan muchísimo, muchísimo. ¿Y eso qué significa? Que es necesario que nosotros manejemos las normas para evitar ello. E incluso hay otros correctores en línea, Stylus, que se los puedo pasar cuando estemos cerrando, que son herramientas que les pueden ayudar para corregir eso y que son mucho mejores, digamos, que Word o el Docs o el WhatsApp, pero aún así no son perfectas. O sea, es mucho mejor conocer la norma para, en caso de duda, responder. Bueno, ¿alguna otra duda al respecto? No, no, señor. Listo. Entonces, aquí hay un ejercicio. Aquí hay dos ejercicios que quiero que hagamos, son muy corticos, que tiene que ver con, pues que tiene que ver con esto. Uno, que es poner la tilde en todos los dictongos cuando consideran que sea posible. Les voy a poner aquí el link por acá. Y aquí, en este, señalar las palabras con hiato. ¿Cuánto tenemos para eso? ¿Qué 10 minuticos para resolver esos dos? Ahí mismo lo pueden escribir, ¿no? O sea, lo pueden editar directamente. Y me dicen cómo les fue. ¿Qué les parece? Para que hagan el ejercicio práctico. Bien, profe. Pues si alcanzamos en 10, está bien. Si no, yo le digo que me dé un poquitico. Listo, no, hagamos una cosa. Son las 8:04, nos vemos a las 8:20. Y retroalimentamos los últimos 10 minutos, ¿les parece? Porque siempre Bueno, son sí. muchas palabras. Listo, profe. Listo, entonces Listo, profe. pónganse con ello y me cuentan cómo les va. Si quieren le toman pantallazo y me lo mandan al interno para mostrarme cómo les fue ahí del WhatsApp. Listo.
¿Listo? ¿Ya terminaron? Profe, ya casi. Profe, yo apenas resolví uno. Dale, no se preocupen. Si quieren, pues, o sea, hacemos como el ejercicio con uno porque ya estaba como extenso y el otro lo pueden dejar para la casa si quieren. Para... El de los hiatos, me falta hacer el dictongo. Listo. Listo, no hay problema. Con uno de los dos que podamos como retroalimentar en estos 10 minutos, trabajamos y el otro... Grupo. Listo. No, mi WhatsApp puede ser, no hay problema. Bueno. Bueno, cuéntame, ¿cómo nos fue entonces? ¿Quién me quiere contar su experiencia con el ejercicio? Que yo estoy recibiendo ahí por interno la Yo no retroalimentación. entendía, profe. Yo tocaba sola loca y me fue como mal. Ah, sí, Yo porque... me confundí porque yo entendí que las cerradas son dictongos y las que son. Ah, no, espere. No, y las que tienen menos fuerzas. Entonces yo ni me imaginé. Y tocaba una que tenía una cerrada y una abierta y pensaba que era. Pero ya, ya lo cogiste ahí al final. Pues sí, porque uno intentaba tocar otra palabra que no era y tampoco lo dejaba, lo hacía tocar la que era. Entonces, ahí como que uno empezaba. Y hacía bajar el porcentaje, ¿cierto, profe? Sí, hacía bajar el porcentaje, entonces lo hacía uno como pensar y antes de tocar las palabras, porque es que en una misma frase salían varias que tenían como la misma similitud. Listo, pero sí creo que este ejercicio hay que como, pues por lo menos ese de ir mirando, sí, permite como contrastar bueno, y afianzar como los conceptos. ¿No? Me parecen como chéveres, que no son como tan aburridos, como tan tediosos, pero permiten ir como mirando eso, como, ay, ¿cómo es que era? Ya, y pues bueno, va uno al texto o a las diapositivas o trata de rememorar y por ahí va solucionando. Eliseth, ¿qué estabas diciendo tú por ahí? ¿Eliseth? ¿Cómo, profe? ¿Que a ti cómo te fue? ¿Que estabas contando ahí también? Pues que no había entendido el ejercicio igual que la compañera. Y entonces yo tocaba la loca y no, o sea, no sabía bien cómo era, pero entonces ya fui cogiéndole como el ritmo. Ya.
¿Alguien más? ¿Cómo les fue con los ejercicios a los demás? Pero a mí me pareció sencillo. ¿Quién dijo eso, perdón? Probé yo, que me Ah, pareció ya. sencillo. Sí, tú ya tenías claros los conceptos. Ahí suave, pero lo recordé. Ah, bueno. ¿Betty? Profe, pues yo voy en la 31 de colocar pues las tildes en el diptongo, pero tengo duda. Sí. 20, tengo duda en 20 y en estoy. ¿En 20 y en cuál? Y en estoy. Ah, bueno, pero está bien. La idea cuál es, que esas dudas, cuando nosotros la tengamos, entonces reflexionemos. Entonces yo digo 20. Entonces, ¿esas qué? ¿Grave o aguda? Grave, profe. Grave, muy bien, es grave. ¿Y en qué termina? En vocal. Entonces, según las normas de acentuación, No lleva tilde. exacto, perfecto. Entonces, no, está muy bien. Eso es o sea, la idea de estos ejercicios es hacerlo así. Tengo una duda, entonces reflexiono, pienso. Hago la separación silábica, miro en dónde está el acento, entonces miro, entonces digo 20, entonces miro que es grave y que termina en E, entonces no tiene vocal, además miro que no tiene hiato, entonces no la pongo sin problema. Lo mismo con estoy. Estoy. ¿Estoy qué es? Estoy viene a ser aguda, Exactamente. ¿Y en qué creo. termina? Sí, sí, no, está muy bien. No Pero no, termina ni en N, ni S, ni vocal. exactamente, entonces no se tilda. Ah, listo, profe. ¿No? ¿Está bien? No, muy bien. La idea del ejercicio es esa, es poder como contrastar con estos elementos para que podamos reflexionar si se le pone o no tilde, no desde la intuición, sino desde ese saber. Carlos, por favor. Sí, profe, no, que yo me estaba enredando era con la definición de los diatos y los dictongos, porque pues los dos terminaban en vocal, ¿cierto? Abierta y cerrada, pero pues confundí que la tilde del dictongo era en la abierta y en los diatos es en la cerrada, entonces estaba como enredando con eso, pero ya. Ya, no te preocupes, Carlos. Igual es que el tema de la ortografía, quiero decirles dos cosas y ser muy sincero con eso. Y es creo que una visión muy personal mía. Nadie tiene una ortografía perfecta. El tema de la ortografía, decir que es que hay alguien que tiene la ortografía perfecta, que no comete nunca un error, yo no creo. Porque es que es muy amplio, además el español es uno de los idiomas más complejos que existen. Miren, por ejemplo, el inglés no se complica con ese tema de las tildes, ni siquiera las usa. Entonces, por ahí es mucho más sencillo que el nuestro en ese campo, por lo menos lo digo. Además de eso, nosotros tenemos miles de palabras y, por ejemplo, las normas de acentuación tienen un problema. Y es que para poder saber si se tilda o no la palabra, yo tengo que saber cómo suena. Si la palabra yo no la conozco, si yo no sé si es aguda, grave, esdrújula o no, me queda muy difícil saber tildarla porque no voy a poder reconocer ese sonido. Entonces, en la medida en que nosotros hay muchas palabras del español que no conocemos, podríamos sentarnos aquí a decir palabras raras y creo que no acabaríamos porque cada uno en nuestros contextos profesionales y laborales podemos tener algunos lenguajes o formas de decir que son muy particulares y que requieren pues como palabras que no se manejan de manera común, hace que la ortografía no sea siempre, no sea totalmente perfecta. Entonces, ¿cuál es el sentido de estos espacios? Pues el sentido del espacio, el sentido de tener o de preocuparse por esmerarse de tener una buena ortografía es tratar de tener la mejor ortografía posible, siendo siempre muy claro que es imposible tener una ortografía absolutamente perfecta, que siempre vamos a tener errores, que siempre nos vamos a equivocar y que eso es normal, o sea, que eso tampoco está mal. Este seminario, bueno, este espacio, porque esto no es tanto un seminario, sería más un taller de hoy, pues tenemos 8 sesiones, lo que estamos tratando es repasar conceptos, contenidos, de hablar algunos tips, algunas herramientas que yo sé que van a ser útiles, pero que independientemente de ello, vamos siempre a estar como enfrentándonos a palabras que no conocemos, a equivocarnos escribiendo palabras. Me pasa a mí, le pasa a profesores de la universidad que llevan
30 años en ello, le pasa al presidente de la RAE. Hay una crónica muy bella del presidente de la RAE que estaba escribiendo algo y no sabía cómo se escribe una palabra y le preguntó a la secretaria y la secretaria fue la que le dijo cómo lo hacía. Pero eso es normal, o sea, son cosas que pasan. Y además de eso, la mejor manera de disminuir los errores de ortografía es tratando de ejercitar mucho ello. ¿Cuáles son los problemas que nosotros tenemos ahorita? Que el tema de las plataformas digitales, los celulares, el tema de las aplicaciones, pues como tienen tantos correctores y productivos, hace que uno se olvide las normas. Y cuando por alguna razón uno se enfrenta al papel y al lapicero, duda. Porque como no tiene ese que le corrige ahí, entra en crisis. Entonces, esto también es, digamos, como necesario irlo reflexionando desde la práctica y desde nuestro quehacer cotidiano. Pero no se preocupen tampoco por el tema de, no, es que tuve el 10% o me equivoqué en la mitad, porque también es ir trabajando en eso, disminuir el margen de error, tratar de que eso no suceda tanto, porque sabemos que eso nos garantiza y optimiza mejor nuestra comunicación, pero no es la idea de llegar pues a una perfección, la perfección en el lenguaje no existe. Está la cercanía de ella, buscarla, pero siempre vamos a estar limitados por ello. Entonces, como que eso es lo que quería como compartirles. La próxima sesión vamos a trabajar el tema de normas de puntuación y el otro tema que corresponde a lo que hemos ido avanzando. Quiero pues que construyamos como algunos textos muy coherentes en ello. ¿Qué les iba a decir? Recuerden que el plazo para entregar la ficha de lectura es hasta el viernes. Unos me han dicho que ese capítulo no es muy agradable, pueden leer cualquier otro capítulo del libro, no hay ningún problema. Si les parece que pueden trabajar otro que se les presta más, que se les facilita más, no hay ningún problema, pueden trabajar cualquier capítulo del libro de Freire. Creo que desde que hagan el ejercicio bien, con conciencia es válido. Tratemos de hacerlo el viernes a más tardar para no generar retrasos con las actividades que se vienen y cualquier duda, pues ahí estoy también como pendientes para ello. No sé si alguien quiere decir algo como para cerrar. Que usted Profe, dijo otra película, profe, ¿verdad? Dime, Faisuri. Usted dijo otra película. Sí, dije otra película, Mad City. Bueno, profe. Ahí está, yo se las mando, apenas terminemos, se las envío inmediatamente al WhatsApp, por lo menos la sinopsis para que la tengan. Voy a llamar a lista Lady Joana Castillo. Yo, profe. Perdóname. No. Carlos, cuéntame. profe, yo tengo una duda. Hay otra actividad que es para la semana 8, ¿cierto? Es como un ensayo, creo. Sí, señor. ¿Esa hasta cuándo tenemos para subirla? El ensayo es para la semana 8, hasta la semana 8. O sea, esta es la semana 8, esta que estamos. Estamos en la 4. Ah, ya estaba confundido con eso. Ah, listo, profe. No, para esta semana es la ficha de lectura. No, ese para ese tiempo, no te preocupes. Ok, gracias. Carolina Hurtado. Carolina. Presente, profe. Dale. Santiago Quintero. Presente, profe. Listo. Felipe Ramírez. Presente, profe. Listo. Gisela Velázquez. Presente. Listo. Entonces, yo sé que esto fue muy técnico, muy preciso, pero la idea es tener esas herramientas. Quiero cerrar esta parte como de tips, porque son más bien tips. En la sección siguiente, para dedicarnos la sexta, la séptima y la octava semana a trabajar algunos elementos de profundidad sobre el tema de creación de textos, que creo que ahí es donde hay que dirigir este espacio. O sea, el tema de cómo construir ensayos, cómo hacer, bueno, con la ficha de resumen creo que nos podemos estar haciendo una idea de ello, pero que les queden herramientas para trabajar en otros espacios también, y creo que lo vamos a centrar ahí, sobre cómo crear ensayos, cómo trabajar textos argumentativos, algo también de retórica lo podemos hacer si quieren. Entonces, bueno, algo de desenvolvernos pues como para hablar en público. Si no es más por ahora, entonces voy a dejar de compartir, de grabar, perdón, la presentación de hoy. Y nada, muchísimas gracias por el espacio, estuvo muy entretenido, espero que les haya servido esto que